Saludos, buenos días mi gente, familia, bendiciones. Estamos contentos, gozosos, regocijados con un día más. Vamos aquí un tapón bien bendecido. Estamos contentos. Estaba yo meditando siempre cuando yo viví por aquí, voy meditando en las escrituras, meditando en la palabra, meditando en las promesas del Padre, siempre conectado al cielo, que es de donde pertenecemos. Estamos tranquilos. Queremos saludar, dar un gran saludo a toda esa gente del reino. Y mientras venía camino, venía meditando en pensamientos religiosos, pensamientos que van en contra del diseño. Hoy yo vengo a hablar en contra de eso. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo pues, hace las cosas sin necesitar al hombre, pero yo vengo a decirte que eso va en contra del diseño, porque en el principio, cuando el Padre hizo los cielos y la tierra, dice que el Espíritu se movía por la faz de la tierra, pero cuando el Padre hace al hombre, lo hace conforme a su imagen y semejanza de él. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos, está hablando en plural. Estamos hablando que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, pero me llama la atención porque el Padre le dice al hombre, ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ganado que resta en la tierra y para ponerlo el cuento corto, para gobernar sobre todas las cosas. Gobernar sobre todas las cosas en la tierra. En el diseño del Padre, el Padre quería tener el reflejo y la imagen de él en la tierra aquí a través de los hijos. La gloria del Padre está dentro de los hijos, es manifestada a través de nosotros. Entonces, si el Padre estableció un diseño, el Padre no va a violar su propio diseño. Aquí hay unas cuantas mentes religiosas que se van a romper, porque el Espíritu Santo es manifestado a través de los hijos, porque la gloria del Padre está en los hijos. Entonces, es interesante porque el Padre se mueve a través de la Biblia, a través de Génesis y Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, se mueve a través de la Biblia, a través de los hombres, Él hace las cosas. Abraham, padre de multitudes. Jacob, que llevó el pueblo también. Estamos hablando de Moisés, que libertó a Israel. Estamos hablando que a través de la Biblia vemos al Padre usando a hombres para hacer la obra perfecta de la tierra. Entonces debemos de tener no podemos tener una fe muerta, esa fe limitada a que se limita, que dice que el Espíritu Santo lo hace y el hombre no lo hace. Sí, es el Espíritu Santo, pero es a través de los hombres. El poder es de él, pero él se empeñó, él se plació en darnos esa gracia, ese favor inmerecido. Pero ese es su diseño. Su diseño no es gobernar la tierra, sino que el hombre gobierne la tierra, porque él mandó al hombre a gobernar la tierra. Entonces es un diseño establecido, es un diseño eterno, es un diseño que no podemos nosotros con ritos religiosos y con doctrinas de hombre tratar de violentar lo que el Padre estableció desde el principio. Entonces es bien importante saber esa identidad de hijo, esa identidad de lo que Jesús hizo en la cruz, porque si tú no conoces tu origen, tú no puedes manifestar lo que es Jesús en la tierra, tú no puedes manifestar la esencia del Padre aquí en la tierra. Entonces necesitamos entender eso bien claro. Entonces, por eso es que Jesucristo dice que la Biblia que era el unigénito. Estoy fluyendo como maestro. En la Biblia dice que era el unigénito. Pero después vemos en Romanos 8 que se convierte en el primogénito de muchos hermanos. Porque él era el unigénito, porque cuando Adán peca en el principio,
el hombre se sale de su posición de hijo y el hombre queda en la posición de esclavo y de siervos y ovejas. Entonces, cuando él queda en esa posición de siervos y ovejas, dice la Biblia que Jesucristo es el postrero Adán. Jesucristo es el postrero Adán. Fue que vino a restablecer lo que el primer hombre perdió, que fue esa identidad de hijo. Dice la Biblia que él vino a recuperar lo que se había perdido. O sea, estamos hablando, se perdió un diseño, se perdió una identidad, se perdió una conexión divina con el Padre. Se perdió esa conexión. Cuando él peca, el Espíritu sale de él. El Espíritu del Hijo sale de él. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, bendiciones Héctor y José, cuando Jesucristo muere en la cruz, volvemos al diseño original, volvemos a reconectarnos con el origen. Por eso que en el libro de Malaquías dice, cierra el profeta Elías, cierra el capítulo del Viejo Testamento diciendo, y voy a volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. De otra manera, prefiero llevar la tierra al exterminio. El Padre te está diciendo, mi corazón y mi anhelo es que vivan bajo el diseño cuando fue establecido Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Sabe? El corazón del Padre es que el hombre vuelva a su origen. Porque en el origen nosotros gobernamos la tierra. En el origen tenemos dominio. Saludos. En el origen sabemos quiénes somos. En el origen, en el huerto de Edén, ahí ejercemos dominio, porque ahí estamos cubiertos, ahí sabemos quiénes somos en la tierra, sabemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Es bien importante saber nuestro origen para poder, no quieras conocer el final, sino conoce lo que tú eres en el Padre, lo que tú, cómo fuiste formado en el principio. Entonces la gente dice, no, que el Espíritu Santo lo hace, que el Espíritu Santo descendió, pero es que el Espíritu Santo no tiene que descender, porque el Espíritu Santo vive en vosotros. La gente en este live, el que me está escuchando o el que lo va a ver después de esto, tiene que entender que el Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu del Hijo vive en nosotros. Nosotros somos morada del Espíritu. Por eso es que dice la Escritura que juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Mi mente, yo camino en la tierra, pero mi mente está conectada al cielo. Por eso es que yo no puedo hablar algo que yo no conozco. Yo hablo lo que se me ha sido revelado. Es bien importante entender este diseño. Te voy a hablar una historia bíblica que en lo personal a mí me ministra mucho, porque eso rompe con las mentes religiosas, eso rompe con las tradiciones de hombre, eso rompe con muchas cosas que nos enseñaron en el pasado. La Biblia dice que hay una historia que había un romano llamado Cornelio, que él estaba orando y estaba clamando al Padre de los cielos, estaba clamando porque él necesitaba arrepentirse. Pero en ese tiempo descendió un ángel y le dice, tus plegarias han llegado al trono de la gracia. Pero me capta y me captura la atención, porque dice el ángel, vean de Pedro que está en la ciudad de Jope, que estaba allá al lado de la costa. Estaba en Clearwater o en Ana María, para ponerlo en este tiempo. Estaba Pedro allá en un hotel 5 estrellas. Estaba él tranquilo ahí viendo la buena vista al mar, porque dice la Biblia que estaba al lado del mar. Y Cornelio pues mandó unos soldados ante él. Y cuando él manda a esos soldados, pues entonces ellos llegaron, parece que llegaron muy tarde. Entonces pues se quedaron en casa de Pedro. Allá pues se comieron unas langostitas, unos steaks ahí, a Eric que le gusta, a Eric y Andy, unas langostitas, unos steaks allí. Y pues y pasaron un tiempo viendo Netflix allí en la casa. Entonces cuando ellos regresan, eso es para ponerle un toquecito boricua. Cuando ellos regresan a la ciudad, a la casa de Cornelio, que es uno de los
de los que gobierna, de esa gente que tienen rango alto. Entonces dice la escritura que, pero yo me brinqué unas pocas historias porque son más cosas, pero quiero enfatizar en lo que estoy hablando porque hay mucho más, porque dice la Biblia que se levantó, anyway, no quiero enfatizar en lo que quiero hablar, que es bajo el diseño y que la gloria del Padre vive en nosotros. Entonces dice la Biblia que cuando Pedro dice que Pedro llegó y empezó a hablar la palabra. ¿Qué pasa? Te voy a dar un principio. Lo que pasó fue que Pedro, el día de Pentecostés, recibió el Espíritu Santo, que fue manifestado, hablaron diferentes lenguas y el Espíritu Santo empezó a morar en ellos, porque esa fue la promesa del Padre cuando Jesucristo muera. Dice, quédense todos juntos, unánime, que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, que es el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo, que levantó a Jesucristo entre los muertos. Fue el día que se manifestó, el día en Pentecostés, para que ellos fueran bautizados por el Espíritu Santo. Cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, entonces ahora ellos estaban conectados, como yo dije ahorita, su mente estaba conectada al cielo. Entonces ya ellos empezaron a manifestar el reino de los cielos, empezaron a manifestarlo en la tierra. Porque el trabajo de Jesucristo, la función de Jesucristo fue establecer el reino de los cielos en la tierra. Y el trabajo de nosotros los hijos es manifestar el reino de los cielos y establecerlo en la tierra. Por eso es que cuando Jesucristo vino con el primer mensaje fue contundente. Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino es Jesucristo. Jesucristo porta el reino. Entonces nosotros tenemos a Jesucristo. Entonces el que porta a Jesucristo, porta el Hijo, porta el reino por dentro. Entonces es bien importante entender eso. Entonces hice esa pausa porque el Espíritu me trajo eso. Entonces ahora venimos a hablar lo que pasó con Pedro. Entonces ahí Pedro empezó a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Entonces Jesucristo jaló el reino y lo trajo en la tierra en ese momento. Entonces dice la escritura que Pedro comenzó a hablar la palabra. Y cuando Pedro hablaba la palabra, dice la escritura que el Espíritu Santo, dice, cayó sobre todos los que escuchaban a Pedro. No dice que cayó sobre Pedro. Dice, cayó sobre los que escuchaban a Pedro. Significa que entonces Pedro trajo el cielo a la tierra y fue manifestado el Espíritu a través de Pedro. Por eso es que yo te estoy diciendo, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que está establecido, es algo que está escrito en la Biblia. Nosotros los hijos manifestamos el reino de los cielos, lo manifestamos en la tierra. Entonces debemos entender claramente las funciones y cómo opera el diseño del Padre. Entonces cuando Pedro dice que fueron todos bautizados por el Espíritu Santo en esa hora. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no se manifestó cuando el ángel descendió? Que dijo, tus plegarias, búscalo, eso está en la Biblia, sus plegarias han llegado al trono de la gracia. Porque el Espíritu Santo no se manifestó en ese momento y fueron todos bautizados. Y tuvieron que buscar a Pedro para que Pedro viniera. Y entonces ahí fue que el Espíritu Santo fue manifestado. Porque el diseño del Padre es que el hombre gobierne la tierra, es que el hombre manifieste el reino de los cielos aquí en la tierra. Guste a quien le guste, no te guste, el Padre usa personas como tú y como yo, imperfectas, para manifestar su obra perfecta aquí en la tierra. Alguien recibe, alaba. Entonces, y es impresionante porque ahí se rompe toda mente religiosa, porque después la misma Biblia dice en esa historia que dice, y después fueron bautizados en agua. ¿Sabe qué? Antes te decían, tienes que santificarte, tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo, pero hasta que no te bautices en agua, entonces el Espíritu Santo no puede venir sobre ti. No, papito, no. En la historia de Cornelio no dice eso. En la historia de Cornelio, todo el que cree en el Espíritu Santo lo recibe. Todo el que está viendo este video, si tú crees que el Espíritu Santo puede venir sobre ti, va a venir sobre ti. Arrepiéntete, cambia tu mente, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de lo que has hecho en tu vida y vas a ver como el Espíritu Santo desciende y cae sobre ti en el nombre de Jesús.
Después, el Espíritu Santo te va a empezar a dirigir. Dice que los hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu. Todos que somos hijos somos dirigidos por el Espíritu Santo. Aquellos que se negaron, aquellos que tomaron su cruz, aquellos que se negaron a sí mismos. Jesucristo dijo, el que esté en pos de mí, niegues a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Tenemos que morir para que la vida de Cristo sea en nosotros, para que la vida de Cristo crezca en nosotros. Para poder manifestar ese reino necesitamos morir a lo que nosotros somos, para morir a nuestros sueños, para que entonces los sueños del Padre sean manifestados en la tierra. Alábalo. Esa es la palabra que quería traer, porque queremos romper con esa mente de que sacar al hombre de la ecuación, porque eso no se trata de lo que yo pueda decir, no se trata de que yo quiero que la gente me mire a mí, porque cuando la gente me mira a mí, está mirando al Padre, porque nosotros somos la esencia del Padre, nosotros somos la imagen del Padre, le gusta a quien no le guste, nosotros somos la imagen del Padre, porque así fue que Él lo hizo desde el principio. De que somos imperfectos, fallamos, pero el Padre con su amor y su gracia, que es una gracia inmerecida, que no lo merecemos, por el santo ojo de dárnosla, nosotros no tenemos culpa de eso. Él quiso hacerlo de esa forma, y ese es su diseño, Él lo estableció de esa forma. Bendiciones. Estamos contentos, estamos gozosos. Quería traer esa palabra, quería traer ese rema, porque es una palabra que viene desde el Espíritu, una palabra que viene desde el corazón del Padre para los hijos. Bendiciones. Les amamos. Que pasen un excelente día, que tengan un buen día en el trabajo, que hagan mucho dinero y que declaremos prosperidad y bendición sobre tu vida. Y les amamos mucho. Bendiciones.